A continuación, este grupo va a exponer sobre el judaísmo. Este grupo está conformado por Carles Sanabria, Fran Arevalo, Jesús Abreu, Isabel Hernández, María Agnes Hernández y mi persona, Bexaida Freites. El judaísmo es la religión del pueblo judío o hebreo, considerada la más antigua forma del monoteísmo, con más de 4.000 años de historia. Es una de las tres grandes religiones abrámicas, junto al cristianismo y el islam. Este último quiere decir que son herederos de la historia del profeta Abraham. Ibrahim es uno de los grandes patriarcas bíblicos y que creen en la existencia de un único Dios creador. Sin embargo, el término judaísmo hace referencia también al complejo fenómeno que es la cultura y tradición judía, en la que la religión, la justicia y la organización social se integran en el modo de vida hebreo. Proviene del hebreo Yahadú, nombre de una de las 12 tribus de Israel, descendiente del patriarca de Judá, cuarto hijo de Jacob. Luego de haber partido del antiguo Egipto, habiendo ya atravesado la península de Sinaí, la tribu de Judá ingresó en Canaán, junto con las demás tribus israelitas, y se estableció en la región del sur de Jerusalén. Con el tiempo se volvió la tribu más poderosa, y de ella nacieron importantes reyes, tales como David y Salomón. Fue también el seno de la tribu de Judá, que emergió en la profecía del profeta de la llegada del Mesías. El reino de Judá floreció hasta el año 586 a.C., cuando fue invadido por los babilonios, y muchos de sus habitantes partieron y cautivaron hacia la Mesopotamia. La historia de Judá, desde entonces y en adelante, es la historia de los judíos y también aquella del judaísmo. Buenos días, profesor, saludos, compañeros. Hoy voy a hablar un poco acerca del judaísmo y de las tradiciones. Las tradiciones del judaísmo han tenido mucha trascendencia al pasar de los tiempos, ya que han sido muy ortodoxas y muy rigurosas unas que otras. Una de ellas es la circuncisión. La circuncisión se la hacen a los niños a los 8 días de haber nacido. De igual manera, los alimentos, para ellos el cerdo es un animal impuro. Todo lo que conlleva el cerdo, lo que es la sangre, el chorizo, todo eso, siendo un animal impuro, no pueden ingerirlo. De igual manera, ellos guardan el sábado. El sábado ellos lo guardan como el séptimo día. Y eso tiene el nombre de Beret Milá, tiene el nombre de la circuncisión. De igual manera, para el matrimonio, ellos amarran una copa, ponen una copa en el piso, la envuelven con un pañuelo blanco y con los pies la parten. Esto para ellos le hace recordar la caída del templo de Jerusalén. Buenas tardes, mi nombre es Carles Sanabria, pertenezco a la Cátedra de Identidad Institucional y Formación Humana del profesor Manuel Reyes de la Universidad UPSAL. Pertenezco al grupo de exposición del judaísmo. Debo hablarles brevemente de lo que son los orígenes de esta religión, ya que mis otros compañeros de igual manera, según el punto que les tocó, debieron haberlo hecho de manera de que pudieran desarrollar su punto. Siento que esta es una de las religiones más antiguas, aparte de que es sumamente extensa, es monoteísta en sus orígenes, en Israel y otras áreas del Medio Oriente. Creada a más o menos hacia el año 1350 a.C.,
toda su historia está basada en el Antiguo Testamento, libro del cual narran todas las historias del pueblo judío, entre ellas el pacto que realizó Abraham con nuestro Dios. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue un pastor de ovejas, hombre sencillo del pueblo, que tuvo la gran oportunidad de creer en Dios, sus manifestaciones y saber ser guiado, dejarse guiar por Él, con todas sus enseñanzas. ¿Qué significa Abraham? Abraham significa padre de muchos pueblos. Él nació en la ciudad de Ur, en Caldea, hacia el año 1900 a.C. y murió a los 175 años. ¿Por qué se llama el término judaísmo a esa religión? Bueno, porque viene de dos palabras que se juntaron, que en el hebreo dice Yamadut, por medio del griego de Judá, Yehudá, nombre de una de las 12 tribus de Israel, según el relato bíblico, y la única que sobrevivió como un estado teocrático independiente. Así como la historia de la creación de los 10 mandamientos, y se centra en la filosofía de un Dios verdadero y su pueblo elegido. Es la religión y la cultura de la población judía. Representa la existencia de un Dios único, más antiguo del mismo. Sus reglas son bastante estrictas, no admiten ciertas cosas del modernismo, entre ellas la creencia de otras deidades, libertad de vestimenta, etc. Claro, cuando hablamos de deidades, hablamos de otras religiones a las cuales, aparte de tener un Dios, tienen otras a las cuales también le brindan atenciones. El judaísmo no, por el contrario, solo tiene como base sólida el hecho de que hay un solo Dios, como un todo, y como partes de Él somos nosotros. También habla sobre, en sus orígenes, muchas de las cosas que se vinieron dando fueron porque en sus orígenes eran muy cerradas las cosas. Una de ellas era que las mujeres no tenían, solo eran las incubadoras de los hijos para mantener, limpiar la casa, asistir al marido y ser parte de la procreación únicamente, a través de las cosas que fueron cambiando a través del tiempo. Siendo una religión tan sumamente cerrada, tiene varios confluentes que fueron yéndose desarrollando a través del tiempo y la historia. Uno de mis compañeros dentro del equipo les va a hablar sobre todos los textos sagrados, porque aparte del texto original, el Antiguo Testamento, el texto sagrado que es la Torá, ella también tiene varias confluentes, que es el Talmud. También tiene algo que es un resumen de la Torá, que es el Zohar. Ese libro de la Zohar, como es un resumen de la Torá, mucha gente lee ese o trata de leerlo en la modernidad, porque realmente todos aquellos que son ortodoxos, muy rigurosos en todo lo que tienen que hacer, solamente se guían por la Torá. El judaísmo, más que una religión, para mi pensar, es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque hay judaísmo cristiano, mesiánico, ortodoxo, semiortodoxo, nada ortodoxo, con varias variantes, pues. Eso es lo que existe hoy en la actualidad. Básicamente el judaísmo está lleno de muchos ceremonias, rituales que en la actualidad todavía se hacen, como es lo del Shabbat los viernes, no trabajar los sábados, ni hacer nada que tenga nada que ver con prender las hornillas de la cocina, solo adorar a Dios el sábado, mientras que en el catolicismo o el cristianismo, son los domingos. Ellos tienen una cosa distinta. La familia es la base y la clave de todo. Los hijos son casi todos enrumbados en la misma sintonía del papá o de la familia.
no se casan, no se casan no se casaban en aquella época, ahora ya es distinto, se casan cristianos con judíos. Incluso en la comida tienen mucha rigurosidad que aún todavía se mantiene en cierto modo, que es no ligar las comidas con sangre, con la parte láctea, o sea, todo lo que es kosher. Esa es una situación allí que todavía se mantienen. No comen comidas que no hayan sido tratadas de manera kosher. ¿Qué es kosher? Que desangran de una manera muy particular todo lo que sea la parte cárnica, pues. No comen pescado ciertos días, tienen varias ceremonias, no disfrutan de las navidades igual que nosotros. Tienen algo que se llama Pesach, una ceremonia que es el Pesach, otro lo que es la Navidad, que es distinto, que no se llama Navidad. O sea, ellos se han ido adaptando, pero siempre han ido guardando la base de lo que es el judaísmo. Espero que este pequeño esbozo haya funcionado para todos. Gracias por la atención prestada y bueno, hasta luego. Gracias. Mi nombre es María Agnes Hernández. Les voy a hablar acerca de las creencias del judaísmo, pero no sin antes hacer un breve análisis del por qué se derivan todas estas creencias. El pueblo hebreo, de acuerdo a su religión, es el elegido de Dios, en virtud de la alianza pactada en el monte Sinai. Esta alianza expresa una única relación con Dios, donde conceptos como creencia y nación están fuertemente entrelazados. La condición de sobrevivencia del pueblo judío está relacionada con guardar intactos los preceptos religiosos, donde encontramos plasmadas dos afirmaciones totalmente esenciales como son la unicidad de Dios y la elección de Israel. En Deuteronomio capítulo 4, versículos del 4 al 6, nos dice lo siguiente. Leo textualmente, dice así: Mas vosotros, que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella, guardarlos pues y ponerlos por obra. Porque es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aquí podemos notar que en el Antiguo Testamento nos narra la historia de un pueblo al que se le da el nombre de Israel. Dicho pueblo tiene la convicción o creencia de que es el elegido por Dios. Tal como sabemos, entre Dios y los israelitas se hizo una alianza o un pacto. Esta alianza la establece Abraham con el único Dios y como el depositario de diversas promesas divinas, como son la descendencia y de que de esa descendencia saldrán reyes. También tenemos la bendición de todas las naciones que le promete Dios a Abraham y la tierra conocida como la tierra de Canaán. Por esto que de acuerdo a la investigación realizada, hemos llegado a la conclusión de que las principales creencias del judaísmo se debe a la existencia de Dios, a la creencia de la unicidad divina, a la creencia de la incorporeidad de Dios, a la creencia de la eternidad divina, a la creencia de que solo Dios debe ser venerado, a la creencia en la profecía clásica, la creencia en que Moisés fue el gran profeta, dado principalmente a que a él fueron entregados los 10 mandamientos, por el cual se daría un orden social y mundial que hasta nuestros días nos regimos por ello. Los que creen en el judaísmo, los que creen en el cristianismo, la creencia de que la Torá proviene de Dios, la creencia de que Dios conoce todos los pensamientos y todas las acciones del hombre, la creencia de que Dios recompensa las buenas acciones y que castiga a los malvados, la creencia de la llegada del Mesías, la creencia en la resurrección de los muertos,
Y también ellos tienen otras creencias como son los alimentos. Por ejemplo, los alimentos permitidos en la comunidad judía están las frutas, las verduras, las legumbres y en general todos los productos de la tierra. Ellos tienen permitido comer vaca, buey, cabra, oveja, cordero, ciervo, búfalo, pero también tienen unos alimentos los cuales están prohibidos por la comunidad judía. Estos alimentos son los siguientes: cualquier tipo de animal invertebrado como camello, llama, jabalí, hipopótamo. No pueden consumir huevos fecundados ni que contengan una mancha en la clara o restos de sangre. Ellos no pueden comer peces que no tengan aletas ni escamas. Ellos no pueden consumir pez espada, esturión, no pueden consumir tiburón, ni rayas. Ellos no pueden consumir ni anguila, ni los aceites, ni las huevas de esto. No pueden consumir mariscos, moluscos y demás invertebrados marinos. No pueden consumir anfibios y reptiles invertebrados, porque consideran que este tipo de alimentos están prohibidos para el alma. Esta es la creencia acerca de la comida, de los alimentos que tienen los judíos. Los que pueden consumir, los que no pueden consumir, porque están prohibidos de acuerdo a estas mismas creencias. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Abreu y le vengo a contar un poco sobre el libro sagrado de la religión del judaísmo. La escritura más importante en el judaísmo es el Tanaj, que se corresponde con los 24 libros del Antiguo Testamento de los cristianos y que se compone de la siguiente manera. Empezando por el llamado Pentateuco, que no es más que los primeros libros de la Biblia, conocidos por los hebreos como el Torá. Por otro lado tenemos, o a continuación, tendríamos el libro de los profetas, también llamado Nevin, y también el libro de los escritos o el Ketuvim. Además, los hebreos rigen sus leyes por dos libros adicionales que son, en primer lugar, el Mishnah, que es nada más y pues nada menos que la recolección de las narraciones orales de la Torá entregadas a Moisés directamente por Dios, y también el Talmud o el Guemará, que es un inmenso corpus de comentarios e interpretaciones de la Mishnah llevado a cabo por los amorreos del siglo II. Ok, ahora vamos a hablar sobre el Talmud y el Mishnah. En el caso del primero que mencioné, pues es el corazón del Mishnah. Este en realidad registra las discusiones, historias y aprendizajes de los grandes rabinos, o que los grandes rabinos, tenían alrededor de cada precepto del Mishnah. A esa elaboración tan extensa se le llamaba Guemará, que era el nombre que había mencionado anteriormente en el video pasado. Y fueron de los últimos registros que se hicieron de la tradición oral. Casi toda la enseñanza o el precepto judío se deriva de los tratados del Tanaj, que fue la forma en que los sabios lograron mantener vivo el judaísmo y es el centro de cualquier estudio. Este texto es muy complejo, es un texto escrito complejo en hebreo, además, como en arameo, y que compila las opiniones de muchos rabinos de la antigüedad a lo largo de los siglos. Ok, ahora vamos a hablar sobre el Mishnah. Pues no es más que una serie de preceptos divididos en 6 tratados, los cuales se conocen con el nombre de Sedarim, que son órdenes, que resumen la enseñanza de la Torá oral. Cabe destacar que antes de su compilación los enunciados de la Mishnah eran aprendidos de memoria, al igual que las conclusiones a las que llevaban. Y también es súper importante aclarar que a finales del siglo II, Yehuda vio el riesgo, que era un personaje muy importante para esta religión, vio el riesgo de que toda la civilización se perdiera debido a la situación tan precaria en que la civilización judía había caído, y por lo mismo decidió compilar, ordenar, escribir todo este tipo de conocimiento.
Esto fue lo que dio como resultado la Mishnah que hoy en día conocemos y que está entre los círculos religiosos que se sigue discutiendo y aprendiendo de memoria, pues este libro representa uno de los pilares del judaísmo. Buenos días, mi nombre es Isabel Hernández y yo les voy a hablar yo les voy a cerrar nuestro tema de investigación, que fue la religión judía. Básicamente lo que tenemos que saber es que la religión judía es una religión creada por Abraham. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob, y Jacob a su vez tuvo 12 hijos que fueron los creadores de las 12 tribus, quienes ellos impartieron lo que fue el pueblo israelí, o sea, los llamados pueblo israelí o los israelitas. Ellos fueron los creadores de los israelitas, y ellos a su vez son los creadores de la religión judía. La religión judía es una religión bastante ortodoxa, o es una religión totalmente ortodoxa, que cree en unas doctrinas específicas relacionadas única y exclusivamente con el Antiguo Testamento. Esta religión, a diferencia de nuestra religión cristiana, ellos no quieren atraer gente o no quieren atraer público a su religión. Simplemente con la religión con su comunidad, con la comunidad actual que ya existe, para ellos es suficiente. Uno como cristiano no es así. Sin embargo, nosotros los cristianos respetamos totalmente esta religión judía, tanto sus creencias como sus doctrinas, cómo se definen, cómo se desarrollan, o como ellos tienen esos pensamientos bastante arbitrarios, y a pesar de todo no creen en Jesús como hijo de Dios, sino simplemente que fue como un apóstol que vino a la tierra y dejó ciertas definiciones de la vida, que para ellos eso no es importante. Siempre ha sido muy importante lo que es dicho por Abraham, por el Antiguo Testamento, y única y exclusivamente es eso. Podemos decir que Jesús vino a la tierra a crear los mandamientos, que fueron 10, y para los judíos esto es totalmente irrelevante. Ellos son de las 3 antiguas religiones abrámicas, y es la parte muy antigua, y ellos se rigen única y exclusivamente por la parte muy antigua de la historia. Tienen unos pensamientos bastante arbitrarios. Ellos no creen en Jesús como hijo de Dios. Ellos se rigen únicamente por el Torán y por el Antiguo, o sea, que es el Antiguo Testamento, únicamente el Antiguo Testamento. A diferencia de nosotros los cristianos, que creemos en un Dios, que creemos en que envió a su Hijo Jesús a salvar al mundo, a darnos un mensaje de paz, de cosas buenas, de enseñarnos otros mandamientos, de crear unos mandamientos y de enseñarnos unas nuevas costumbres, de que tenemos libre albedrío, y que cada error o falla que cometamos, podemos ser, al tener un arrepentimiento, podemos volvernos a encaminar en este camino del Señor, mientras que los judíos no. Ellos son bastante arbitrarios. Si no se cumplen las leyes como tienen que ser, la persona será como condenada, y esto pues al final del día, pues para uno como cristiano no es así. Sin embargo, nosotros los cristianos respetamos totalmente esta religión judía, tanto sus creencias como sus doctrinas son muy muy radicales. Llevan una vida bastante diferente al resto de nosotros. No es una cultura, su religión, su forma de ser es bastante diferente a la de nosotros, y son una comunidad no tan grande, son una comunidad bastante pequeña, pero por esto mismo que ya dije anteriormente, ellos no quieren que su comunidad crezca. Simplemente son una comunidad, son ellos, y no les importa el resto de cosas.
Bueno, básicamente eso es lo relacionado con la parte judía. Mis compañeros antiguamente ya expusieron sus puntos acerca de la religión judía. Y bueno, yo brevemente les di una conclusión de lo que es la religión judía, de mi pensamiento como persona, de que a pesar de que seamos cristianos y que no llevamos las mismas costumbres que ellos, respetamos totalmente su religión y su forma de pensar y su forma de actuar. Simplemente para uno como cristiano, Dios, Jesús, siempre han sido lo más importante. Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Que tengan feliz día.